Y cerramos entonces la última mesa del día con Catalina, que nos va a hablar de vulnerabilidad y algoritmos, una ontología relacional en la era digital. Buenas tardes con todos y con todas. Les agradezco por crear estos espacios donde efectivamente le damos un valor al pensamiento y que tienen que ser preservados, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos los que organizaron y todos los que vienen y nos escuchan y nos dan esta oportunidad. Mi título podría ser malinterpretado en relación a un tema tecnológico, pero hoy no voy a hablar únicamente de tecnología. Estoy aquí porque la filosofía aporta al mundo y en este mundo tecnológico también tiene una voz. Quiero hablar de algo más profundo, de lo que está ocurriendo al ser humano cuando sus relaciones dejan de ser vividas y comienzan progresivamente a ser calculadas. Vivimos en una época en la que gran parte de nuestras interacciones pasan por plataformas digitales que organizan aquello que vemos, aquello que deseamos e incluso aquello que sentimos. Sin embargo, el problema no radica solamente en la existencia de estas tecnologías, sino en la manera en que comienzan a transformar la experiencia misma de estar con otros. Mi interés no es pensar el algoritmo como un sistema, el algoritmo como una simple herramienta técnica, sino como una medición que interviene en la forma contemporánea de existir y vincularse y exponerse al mundo. Esta reflexión comenzó en realidad con una pregunta, la más básica, que yo entiendo que los compañeros de pregrado la verán como el kindergarten, es la pregunta: ¿qué es la ontología? Tradicionalmente, la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, es decir, aquello que existe y las condiciones bajo las cuales algo puede decirse que es. Pero la ontología no solo se pregunta qué existe, sino también cómo existe, en qué sentido existe y qué tipo de realidad poseen las distintas cosas. En otras palabras, la ontología se ocupa de las estructuras fundamentales de la realidad y de las formas en que el ser humano habita el mundo. Esta pregunta me condujo posteriormente hacia otra noción, la más reciente, la ontología relacional. Desde esta perspectiva, el ser humano no puede entenderse como una entidad aislada, cerrada o completamente autosuficiente. Las personas no existen primero como individuos separados que luego establecen vínculos. Por el contrario, se constituyen en relación con otros, con instituciones, con estructuras sociales y con el propio mundo que habitan. La existencia humana aparece entonces como una experiencia de apertura, dependencia y exposición. Somos seres afectados por otros incluso antes de comprender plenamente quiénes somos. Basta pensar en una escena cotidiana. Cuando publicamos una fotografía o deslizamos una pantalla o damos un like o esperamos una respuesta, no solo utilizamos una plataforma, nos exponemos. Esa exposición no es accidental, sino profundamente humana. Según Judith Butler y Adriana Cabarero, afirman que el ser vulnerable es estar en relación con el mundo, incluso con aquellos que no se conocen. Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad no constituye una debilidad, sino una condición ontológica de la existencia relacional. No somos sujetos cerrados, somos cuerpos expuestos, afectados y atravesados por otros. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, esta vulnerabilidad comienza a ser capturada, traducida y explotada como dato por sistemas algorítmicos que reorganizan la relación humana bajo lógicas de cálculo, visibilidad y rendimiento. Y es precisamente allí donde emerge la pregunta central de esta reflexión. ¿Qué ocurre con la existencia humana cuando la apertura al otro deja de ser encuentro y comienza a convertirse en información procesable? La filosofía enfrenta hoy esta pregunta decisiva. ¿Cómo pensar al ser humano en una época donde gran parte de sus relaciones están mediadas
por sistemas técnicos que organizan la visibilidad, el reconocimiento y el vínculo? Esta pregunta no es únicamente tecnológica ni sociológica, es ante todo ontológica. Interroga la forma misma en que existimos con otros y la manera en que comprendemos nuestra relación con el mundo. Durante el siglo pasado, el XX, el existencialismo sitúa en el centro de la reflexión filosófica la libertad humana. Sartre afirmó que la existencia precede a la esencia, sosteniendo que el ser humano no posee una naturaleza fija, sino que se construye a través de sus elecciones. Sin embargo, las transformaciones contemporáneas obligan a desplazar parcialmente esta mirada. La existencia humana no puede comprenderse únicamente desde la libertad individual, sino también desde la vulnerabilidad como condición originaria de toda relación. La noción de vulnerabilidad desarrollada por Butler y Cabarero, que mencioné hace un momento, introduce un giro fundamental. En el diálogo entre ambas filósofas se afirma que el ser vulnerable es estar en relación con el mundo, incluso con aquellos que no se conocen. Subrayando que la vulnerabilidad no constituye una falla del sujeto, sino la evidencia de que la existencia humana es siempre exposición, apertura y dependencia. Desde esta perspectiva, el sujeto no existe primero como entidad autónoma, luego entra en una relación, sino que se constituye precisamente en y por esa relación. La tesis que guía esta propuesta sostiene que la vulnerabilidad no niega la libertad planteada por el existencialismo, sino que la reubica en un horizonte relacional más amplio. Existir significa estar expuesto al otro, al mundo, a instituciones, a fuerzas sociales y técnicas que nos afectan incluso antes de cualquier decisión consciente. Esta ontología relacional permite articular un diálogo para pensar la experiencia contemporánea de la existencia humana en un contexto marcado por la aceleración y la mediación digital. El existencialismo de Sartre constituye uno de los intentos más radicales para pensar la libertad humana. El ser y la nada. En el ser y la nada, Sartre distingue entre el ser en sí y el ser para sí, afirmando que la conciencia no coincide plenamente consigo misma, sino que es proyecto, apertura e interdeterminación. El ser humano no está definido de una vez y para siempre, existe como posibilidad. Esta libertad radical tiene consecuencias éticas profundas. El individuo no puede refugiarse en determinismos absolutos, ni justificar completamente sus actos apelando a una naturaleza previa. Está condenado a elegir. Pero esta libertad no ocurre en aislamiento. Sartre introduce la categoría del ser para el otro, para explicar cómo el sujeto se descubre a sí mismo a través de la mirada ajena. El otro me revela, soy visible, juzgable y susceptible de ser convertido en objeto. La experiencia de la mirada produce así una tensión constitutiva. Soy sujeto libre, pero también objeto para otros. Esta exposición genera conflicto, angustia y posibilidad de alienación. Sartre describe cómo el sujeto intenta escapar de esta incertidumbre, fingiendo ser algo fijo y estable para evitar el peso de la libertad. Sin embargo, aunque Sartre reconoce la importancia de la relación con el otro, el centro de gravedad de su filosofía continúa siendo la libertad individual. El sujeto sigue apareciendo como conciencia autónoma que enfrenta a otras conciencias. Por otro lado, Beauvoir complejiza este planteamiento al mostrar que la alteridad nunca es neutra. La mirada está atravesada por estructuras históricas y relaciones de poder. No todos los sujetos son vistos de la misma manera. La mujer, afirma Beauvoir, ha sido históricamente construida como lo otro. Esta idea resulta particularmente relevante en el contexto contemporáneo, donde las plataformas digitales y los algoritmos reproducen y amplifican jerarquías de visibilidad. Algunos cuerpos son sobreexpuestos,
otros totalmente invisibilizados. La vulnerabilidad no desaparece en la era digital, sino que se distribuye desigualmente. Es precisamente aquí donde Butler y Cabarero introducen un desplazamiento decisivo respecto del existencialismo clásico. La relación no es secundaria ni posterior al sujeto, es constitutiva. La vulnerabilidad no debe entenderse como simple fragilidad psicológica o social, sino como condición ontológica. Ser humano significa estar expuesto. La ontología relacional cuestiona la idea moderna del individuo autosuficiente. El sujeto no es una entidad cerrada que ocasionalmente entra en contacto con los otros, sino un ser atravesado desde el inicio por relaciones, instituciones y estructuras que lo afectan. Tal como plantea el diálogo de las filósofas, la vulnerabilidad presupone una especie de ontología relacional. Este giro filosófico transforma profundamente la comprensión de la existencia humana. La vulnerabilidad deja de ser interpretada como carencia para convertirse en apertura constitutiva al mundo. Existir es depender, exponerse, ser afectado. Incluso la autonomía puede comprenderse dentro de redes de relación que la hacen posible. Sin embargo, la contemporaneidad introduce un problema nuevo. Esta vulnerabilidad constitutiva comienza a ser capturada y reorganizada por sistemas técnicos. Los algoritmos no crean nuestra exposición al mundo, pero la traducen en datos, patrones y predicciones. La relación humana se vuelve información procesable. En este punto, la teoría de la resonancia de Rosa ofrece herramientas fundamentales para comprender la crisis contemporánea de la relación. Rosa sostiene que la vida humana no depende de cuánto mundo acumulamos, sino de la calidad de nuestras relaciones en él. La resonancia describe un vínculo en el que el sujeto y el mundo se afectan y transforman mutuamente. No se trata simplemente de comunicación ni de intercambio funcional, sino de una experiencia en la que algo externo nos conmueve y responde con nuestra propia voz. Para que exista resonancia debe haber apertura, indisponibilidad y transformación mutua. La resonancia no puede producirse técnicamente ni garantizarse por completo. Siempre contiene incertidumbre y precisamente aquí emerge el problema con los algoritmos. Los algoritmos operan bajo una lógica opuesta. Buscan hacer la relación disponible, predecible y optimizable. En la modernidad digital, el cuerpo comienza a ser tratado como un recurso cuantificable. Rosa distingue entre el lief, el cuerpo vivo, y el corper, el cuerpo objetivizado. En los entornos digitales, esta tensión se intensifica. Las plataformas reducen la experiencia corporal a imágenes, métricas y patrones de comportamiento. El encuentro es reemplazado por el match y el reconocimiento por el engagement, es decir, por la relación de conexión que tienen marca y consumidor. La relación con el mundo pierde espesor resonante y se transforma en cálculo. Donde debería haber afectación recíproca, aparece el rendimiento. Los algoritmos leen comportamientos, infieren estados emocionales y organizan la visibilidad. Como se señala en este análisis sobre los sistemas de recomendación, estos modelos codifican aspectos como la satisfacción, la frustración o el enfoque temático actual. Esto implica una transformación ontológica profunda. La vulnerabilidad, que era condición de posibilidad de la relación, se convierte en recurso explotable. La apertura al otro se traduce en información procesable, el deseo en predicción, el vínculo en probabilidad estadística. La aceleración digital produce además nuevas formas de alienación. Rosa sostiene que la modernidad tardía empobrece la relación corporal con el mundo al imponer ritmos de optimización permanente. La experiencia se fragmenta, la atención se dispersa y el sujeto pierde la capacidad de establecer relaciones significativas y transformadoras. En este contexto, Marcus Gabriel introduce un matiz filosófico fundamental.
Su tesis de que el mundo no existe no implica negar la realidad, sino cuestionar la idea de una totalidad única y cerrada. La realidad está compuesta por múltiples ámbitos de sentidos irreductibles entre sí. El problema contemporáneo radica en que el entorno digital comienza a operar prácticamente como si fuera esa totalidad imposible. Aunque ontológicamente no constituye el mundo, adquiere una fuerza organizadora que condiciona la experiencia cotidiana. Gabriel advierte el peligro, no advierte que el peligro no es la existencia de múltiples ámbitos, sino la pretensión de reducirlos a una única lógica totalizante. Las plataformas digitales no eliminan otros ámbitos de sentido como el arte, la política, la amistad o la corporalidad, pero tienden a subordinarlos a criterios de visibilidad, rendimiento y relevancia algorítmica. Como se señala en el análisis de Gabriel, el problema filosófico contemporáneo ya no consiste solamente en preguntarse qué existe, sino qué ámbitos terminan definiendo aquello que consideramos valioso. La vulnerabilidad humana aparece así atrapada entre dos posibilidades. Por un lado, sigue siendo condición de apertura, encuentro y resonancia, y por otro, es continuamente captada por sistemas orientados a convertir la relación en cálculo. La exposición constitutiva del sujeto ya no es únicamente existencial, es también técnica y económica. Sin embargo, esta situación no implica necesariamente la desaparición de la libertad, más bien obliga a repensarla. La libertad no puede entenderse como independencia absoluta ni como autosuficiencia individual. Toda libertad ocurre dentro de relaciones que la posibilitan y la limitan simultáneamente. La vulnerabilidad no se opone a la libertad, la hace posible. Solo un ser abierto al mundo puede transformarse, responder y construir sentido. La existencia humana no es lo que una conciencia, la existencia humana no es la de una conciencia aislada, sino la de un ser afectable que necesita de otros para constituirse. Quizás mi desafío filosófico consista en precisamente en defender espacios donde la vulnerabilidad no sea inmediatamente traducida en información explotable. Espacios donde la relación conserve algo de indisponibilidad, de incertidumbre y de resonancia. Porque vivir siempre implicará exponerse. No podemos dejar de ser vulnerables, pero sí podemos preguntarnos qué tipo de relaciones queremos sostener y qué formas de humanidad permitimos que organicen nuestras tecnologías. La pregunta final, entonces, no es técnica, sino profundamente filosófica. ¿Cómo recuperamos formas de encuentro donde el otro no sea solamente visible, calculable o predecible, sino verdaderamente capaz de conmovernos y transformarnos? Eso es hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, por tu presentación. Tal como hice la última vez, voy a darme la palabra para pequeños comentarios rápidos y después, obviamente, estableceremos un diálogo con el público. Bueno, veo que igualmente, o sea, felicitaciones, saben a dónde van, no saben por qué camino van. Solo les falta, bueno, solo les falta ahora ponerse a redactar, a trabajar, a leer. Solo hago un comentario rápido sobre cada uno. Y Catalina, igualmente felicitaciones, me parece muy claro a dónde vas. Me parece que la dificultad en tu caso o el punto sobre el cual deberías prestar atención consiste en determinar si el mundo digital es un mundo que aumenta cuantitativamente los procesos de objetivación, reificación, etcétera, etcétera, o si los modifica cualitativamente. Es decir, es únicamente lo mismo de antes, pero ampliado, o no, hay un giro cualitativo. Entonces, ahí me parece que deberás tomar una posición, sea la que sea. Ahora abro, Ruth, claro, sí, sí. Y Catalina, disculpa otra vez, pero en fin, acá estoy. Hay una cuestión de este término ontologías digitales. No, yo sé que no es tuyo, que no es nuevo.
viene circulando hace, será una década más o menos, sí, ¿no? Viene circulando. Me gustaría, porque el término ontología es un término fuerte, es un concepto fuerte y además es todo un ámbito de la filosofía, un concepto fuerte y un ámbito fuerte, que si bien no estuvo planteado como término tal, por ejemplo, en Aristóteles, en el mundo griego, luego se fue constituyendo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa ligereza de ciertos discursos al tomar los términos filosóficos y emplearlos así como el salar o no salar una ensalada, me gustaría que me digas, desde esa comprensión filosófica que yo sé que has leído, que tienes, ¿no es cierto?, en tu doctorado, en tus maestrías, ¿cómo entiendes ontologías digitales? Gracias. Sí, y ahí debería entrar dentro de lo que también preguntó Estefan. Sí, porque yo creo que se puede definir o sea, se puede definir en el ser, pero creo que lo tenemos que analizar en relación a las relaciones también, porque depende de qué de cómo yo me defina dentro del mundo digital, ¿sí? Es muy difícil para mí contestar esa pregunta. Creo que no logro tener todavía un concepto profundo y claro, porque yo realmente lo que hago el análisis es de la relación con el otro, más que el del ser, ¿cierto? Entonces, Pero pones ontologías en el sí, tema, por eso te preguntaba. Pues por ahí está bien. O sea, esta idea es también un poco ir cayendo en cuenta, sí, esto es preparatorio de qué sería si a bien tuvieres, ¿cierto? También no podría, ya diga lo que sea, pero es para eso también. Pero me parece fundamental. sí. Analizaré y espero poder incluirlo dentro del trabajo.